Pois aquí estamos na sintonía de Onda Cero Radio na provincia de Ourense, neste café de redacción móvil, porque o trasladamos cada semana aquí ao Bar Miguel, Café Bar Miguel, na praza de San Martiño, en pleno casco histórico de Ourense, buscando sempre temas de actualidade. E entrevistas neste caso que eu espero que sexan de interés colectivo, porque hoxe imos falar de produtos bancarios, e de, bueno, como se tramitaron as queixas e como se están tramitando as queixas na vía judicial deses produtos, algúns moi coñecidos como as preferentes ou as subordinadas, outros non tanto, quizáis. Seguramente hai xente que nos este a escoitar e que ao mellor ni siquiera sabe que ten algún destes produtos que no seu momento lle colocaron os bancos sin unha información adecuada. Ben, para falar de todo elo, pois temos a Pablo Rúa, que é especialista en dereito bancario, que é socio director de Rúa Abogados, un despacho galego con 40 anos de experiencia e de referencia no norte de España, e que ademais pois temos a sorte de que nos últimos meses estivo connosco con Onda Cero facendo unha interesante campaña para tentar botar unha man a xente que estaba con estes problemas e que necesitaba unha axuda desde o punto de vista profesional. Pablo, moi bons días, ou boas tardes, a según gustos. Bueno, antes de nada, fagamos un pouco de historia. Falanos de Rúa Abogados, que así o ubicamos no mapa e sabemos tamén que dónde está e dónde quere estar, porque creo que estades en expansión tamén. Sí. Pues sí, efectivamente, pues Rúa Abogados es un despacho que nació en O Carballiño, que lo fundó mi padre, y que poco a poco con el paso del tiempo pues hemos ido creciendo. Después pues abrimos oficina en Orense. Y ahora con motivo de precisamente de los productos bancarios que tú hablabas, pues ha aumentado el volumen de trabajo del despacho y estamos tratando de expandirnos, digamos, partiendo de la base de los productos bancarios. Después podrás llegar a otros sitios, pero los productos bancarios te dan pie a eso porque hay afectados en todos lados, ¿no? Digamos, siempre que hay productos bancarios siempre hablamos de muchos afectados, casos similares, con lo cual, al ser todo muy homogéneo, es relativamente factible poder llevar casos en más sitios, que a lo mejor si fuese otro tipo de materias pues habría una dificultad logística y material muy importante. En este caso se puede llevar a cabo con trabajo y esfuerzo, pero ya digo, son casos bastante homogéneos o muy homogéneos. Bueno, aquí temos casos, lóxicamente, de bancos próximos, logo falaremos delo, sí. Pero tamén hai outro tipo de bancos que estaban máis implantados a nivel nacional, sí. Nos que tamén houbo problemas. Pero eu quería centrarme, porque veixo que eres experto en dereito civil e administrativo tamén, pero sí. A rama de dereito bancario, sí. Quería que me explicaras un pouco en que momento se decide poñer en marcha, digamos, ese servicio. E por que razón? Intuyo que polo boom, non? Que ocurre co tema das preferentes e demais. Pues sí, la verdad, por casualidades de la vida, ni más ni menos, un determinado día entra una persona al despacho y que trae un contrato en este caso de participaciones preferentes. Sinceramente, yo hasta ese momento nunca había visto un contrato de preferentes, ni había tenido asuntos bancarios. Esto estamos hablando del 2012. Me puse a estudiar el tema. De aquella la cuestión aún estaba verde, digamos, no es como ahora que ya son pleitos asequibles. En ese entonces era un pleito de extrema complejidad porque tampoco había mucha jurisprudencia. Las únicas sentencias que había eran sentencias de Lehman Brothers, pero 3 o 4 salpicadas por ahí, o sea que no había un volumen de conocimiento, digamos, importante, con lo cual era un trabajo científico en ese momento muy importante. Me entró ese caso, la verdad me gustó mucho, empecé a estudiar toda la normativa, era algo nuevo para mí, la ley de mercado de valores, los decretos, y empecé a llevar ese caso. De ahí me empezaron a venir algunos más y entonces ya todo se fue autogenerando. Después ya cuando ganas los primeros casos, pues claro, ya unos hablan con otros, lo bueno y lo malo de los pueblos o ciudades pequeñas, pues rápido se corre la voz, para bien o para mal, en una dirección o en otra. Y entonces de repente ya me encontré con eso y a partir de ahí ya aparte comencé a hacer gestiones proactivas porque ya sabía que había un volumen de afectados importante. Entonces empecé a dar charlas informativas, a hacer una serie de actuaciones para informar a la gente y ahí empezó eso. Supoño que te das conta en ese momento, cando empezas a entrar en materia, da indignación da xente, que empezas a entender por que a xente está indignada.
Sí, claro, hombre, hay gente que va llorando, hay de todo. Hay gente que, bueno, efectivamente se lleva un disgusto tremendo, que no era ni mínimamente consciente de que su dinero podía estar en productos de este tipo. Yo diría que eso es la mayoría, porque el perfil de la gente, por lo menos de la que a mí me ha tocado defender, aunque suena tópico, sí es ese perfil de gente que no tiene conocimientos, gente con una confianza importante en la entidad bancaria. De hecho, como yo soy de Carballino, la mayoría de los casos que empecé a coger son de pueblos adyacentes, ¿no? Entonces, típico señor de Irixo, de Cea o de donde sea, que emigró a Suiza sin formación, que allí desempeñó trabajos de perfil bajo, que su primera cuenta la abrió ya en el banco, mandaba el dinero desde allí, las remesas, que el propio director del banco era su confesor, su valedor, incluso le llamaban para consultarle todo tipo de gestiones en España. Y por eso creo que también sucedió este tema, ¿no? Sí, porque al final la xente se guiou pola confianza. Correcto. E trasladaron unha mensaxe que logo se descubriu que non era adecuada, porque do que falaremos logo ten un fío conductor, e é que o que faltou foi información, ¿no? Para os clientes, ¿no? Sí, correcto. En primer lugar, lo que sí quiero aclarar, porque cuando hablamos de siempre este tipo de productos, siempre hablamos de participaciones preferentes. Entonces, en mi experiencia profesional, en Galicia ha habido más afectados por las obligaciones subordinadas, pero socialmente este problema se habla de las preferentes. Bueno, en realidad, al menos en mi caso, ha habido más subordinadas que preferentes. Que diferencia entre unha e outra? Xa aproveitamos e vamos facendo diccionario. Sí, para no extendernos en conceptos jurídico-técnicos que serían un poco aburridos, digamos, el matiz fundamental, la diferencia fundamental para que la entienda cualquier ciudadano es que las preferentes tienen carácter perpetuo. Las obligaciones subordinadas tienen un vencimiento, normalmente 10 años, 15 años. Este sería hay más matices, pero esto sería básicamente la diferencia más grande. Entonces, lo que sucede es que, como tú decías, pues la gente confiaba en el banco y estos productos hubo una falta de información porque se vendían como productos, digamos, seguros. Por mi experiencia en los juzgados, las declaraciones de los empleados del banco normalmente siempre decía que lo comercializaban como un producto seguro, con liquidez, que este fue otro de los grandes problemas, porque realmente estos productos tuvieron liquidez durante muchos años, porque estos productos cotizaban en un mercado secundario, teóricamente, que se llama IAF, teóricamente, digo teóricamente porque en realidad, en mi experiencia, insisto, porque tampoco quiero calumniar a nadie, en mi experiencia en realidad después lo que hacían es un mercado interno en el propio banco. En realidad no solían comercializarse a través de la IAF, sino que cuando un cliente había una posición vendedora, ellos buscaban una posición compradora, y mientras la economía fue bien, pues tú ibas a retirar tu dinero de las preferentes o las subordinadas y a 24 horas, 48, lo retirabas. Claro, cuando llegó el 2008-2009, en plena crisis, esta liquidez se cayó. A xente quiso sacar o diñeiro, movelo de conta, e foi onde detectaron que non podía. E é onde se empezou a producir el problema, ¿no? Bueno, e nese momento, cando xurden os primeiros casos, se crean plataformas e demais, non? Para intentar defenderse uns a outros, o sea, para facer forza colectiva. Sí. Como funcionou eso? Eso foi o adecuado? Pues yo el funcionamiento de las plataformas no lo conozco porque no he estado en ninguna plataforma. Y, hombre, lo que sí, desde mi punto de vista, hicieron un gran trabajo de presión social y de conocimiento social que creo que fue muy importante también después para los juzgados, ¿no? Porque, no es lo mismo el contexto que se sepa que hay un volumen importante de afectados, que se dé a conocer que se comercializó indebidamente en masa. Entonces hicieron una gran labor desde ese punto de vista, incluso para los arbitrajes, todo este tipo de cuestiones, pero ya digo que yo soy ajeno a eso. Después yo entiendo que en los juzgados la plataforma pues no ha actuado colectivamente, porque las demandas normalmente son individuales. Supongo que después no sé si la plataforma tenía abogados o no, cada uno iba a su abogado, esos entresijos los desconozco. Claro que había que facer cada persoa a súa propia demanda, ¿no? Sí, claro. Cada afectado individualmente. Sí, porque
porque en un juicio en lo que se trata básicamente es de probar unos hechos. O sea, tú como abogado haces una demanda en la que cuentas unos hechos y después se le aplica una legislación. Un juicio no consiste en otra cosa que en probar esos hechos que tú defiendes. Entonces, los hechos no son iguales en cada caso, porque no es lo mismo que el señor que tenga las preferentes sea campesino que sea notario. O no es lo mismo que un señor le haya un empleado del banco dado una información o le haya dado otra. No es lo mismo que le hayan dado una información contractual o que le hayan dado otra. Entonces, aunque son casos parecidos, obviamente no tienen por qué ser exactamente iguales. Vamos a repasar y entrar un pouco en detalle nos distintos produtos que se comercializaron por parte dos bancos. Falábamos antes das preferentes, das subordinadas, pero houve outros, non? Sí, claro. Por exemplo, no voso caso, traballades con bancos como Santander ou con Bankia. Sí. Contanos. Bueno, ha habido muchos productos preferentes, subordinadas, después ha habido swaps, clips, cocos, que son bonos convertibles, productos estructurados, ha habido y hay muchos productos. Bueno, ya hablar cláusula suelo, otro tipo de productos como valores Santander. Hay muchos productos. Lo que pasa es que las preferentes es la estrella solo se habla de las preferentes, ¿no? Pero bueno, hay más cosas. Aproveitamos para introducir na conversa a Paula Aguiar, que é a nosa compañeira en práctica neste verán e que, bueno, tamén ten inquedanzas, lógicamente, cidadáns e profesionais sobre este tema. Paula. En el caso de las preferentes, que afectó principalmente en Galicia, ¿los afectados recuperaron su dinero? Sí, básicamente a nivel judicial prácticamente, hombre, claro, yo sé de mis casos, pero bueno, desde luego en mi caso el 100% de las sentencias han sido favorables y yo creo que en la mayoría de los compañeros pues el 100% no lo sé, pero el 90 y pico % de los casos entiendo que han sido favorables y sí, en general la gente ha recuperado la totalidad del dinero. ¿Cuál sería la situación más o menos actual de los casos de las preferentes? Es decir, ¿en qué sentido? La recuperación del dinero, en los casos judiciales, ¿cómo se está llevando? Sí, en principio, pues normalmente ahora ya no hay una afluencia masiva de casos. Digamos, el tema de las preferentes ahora ya está en fase de extinción, ¿no? Pues ha habido las sentencias y el banco ha pagado. En un momento determinado apeló algunas, pero empezaron a salir las sentencias de las audiencias favorables a los afectados y en el caso de la banca pues rápidamente dejó de presentar recursos de apelación. Lo pudo hacer de forma aislada, pero desde luego de forma masiva dejó de presentarlos. Entonces, se resolvieron, la gente cobró y bueno, habrá casos pendientes, pero ya digo, esto ya es un tema que está prácticamente solucionado, aunque entiendo que habrá mucha gente todavía que no ha reclamado, porque claro, el proceso, para explicar el proceso, a banca en su día, como vosotros sabéis, fue intervenida por el FROB. Entonces, los productos híbridos, que serían las subordinadas y las preferentes, se canjearon por acciones de NCG Banco. Antes de ser la banca era NCG Banco. Como esas acciones no cotizaban en bolsas, la gente se quedaba sin nada, se habilitó una oferta del Fondo de Garantía de Depósitos en el que le compraba esas acciones con unas quitas. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor recuperaba en ese instante el 77,58% en el caso de las subordinadas. Entonces, es posible que haya gente, por ejemplo, el señor que tenía 100.000 euros y le dieron 78, que a lo mejor no ha reclamado. Supongo que de esos, supongo que habrá. Hubieran reclamado, recuperarían 100%, ¿no? Eso es, y de eso sí que supongo que habrá gente que no habrá reclamado. Porque alguna vez te llega alguno así ahora y dices tú, ¿cómo es posible después de 2 años que se lleva con todo este ruido y tal, que ahora de repente llega una persona o uno que viene del extranjero y se entera ahora al llegar? Eso sí pasa. Máis preocupacións dos cidadáns o das cláusulas suelo? Otro de los temas de los que más se habla en este momento es el de las cláusulas suelos de las hipotecas. Sí. ¿Es probable que todo aquel que tenga hipoteca tenga cláusula suelo o no? Probable por la entidad bancaria, porque aquí ya ha habido algunas asociaciones de consumidores que han presentado demandas colectivas en las que han resultado condenados bastantes bancos, y en esas demandas además se ejercitaban acciones de cesación, con lo cual les obligaban a la entidad bancaria a retirar el suelo de todas las hipotecas. Entonces las mantienen algunas entidades y otras no, ¿vale? Afectados muchos porque
podemos imaginarnos que si en preferentes había X afectados, pues las hipotecas, obviamente todo el mundo tiene una hipoteca, digamos. Se aproveitou ese boom. Bueno, vamos a explicar antes de nada, Pablo, por si acaso hai xente que non saiba de que é unha cláusula suelo, vamos a explicarla, seguimos co dicionario, e logo me contesta, se é posible, por complementar o que pregunta Paula, si isto surde polo boom inmobiliario, decir, porque é un momento histórico no que a xente, pues parece que os bancos os animan a que poden dando préstamos, pois con baixo interés, pues poden mercar as vivendas supeditadas a unha hipoteca, ¿no? Eso ocurre en un momento histórico. Sí, bueno, eso es, todos lo conocemos por los medios de comunicación. Obviamente esa cuestión pues excede de mi conocimiento porque es una cuestión macroeconómica, bancaria, pero bueno, lo que sí es cierto es que todos sabemos que en España pues hay muchas hipotecas, aquí prácticamente todas las familias, todo el mundo tiene hipotecas, y lo que sí es cierto es que en un determinado momento las hipotecas, muchas o la mayor parte, tampoco lo sé porque ese dato no lo puedo manejar, se hacían con cláusula suelo. Después aquí ya podemos entrar en las hipótesis de si el banco sabía que iba o no a bajar el Euribor, etcétera. Bueno, eso ya son cábalas que cada uno puede hacer las suyas. Preguntaba polo significado de cláusula suelo, tendo en conta que tamén hai outro que é a cláusula teita, que é a contraria. Sí, la cláusula suelo es muy sencilla. Pues normalmente las hipotecas en España se referenciaban a Euribor más un diferencial, normalmente, porque aquí en estas hipotecas también hay otros índices, IRPH, etcétera, otro tipo de índices, pero son poco frecuentes. Lo normal era referenciar a Euribor más un diferencial. Entonces, por ejemplo, una hipoteca Euribor más un punto, para que todos lo entendamos, pues si hoy el Euribor está, no sé hoy su cotización, pero al 0,17 o al 0,18, pagarías el 1,18 de interés. Pues en el contrato se introduce una cláusula suelo que establece que la hipoteca no podrá bajar nunca del 3,5%. Claro, en el escenario actual, con una bajada drástica del Euribor, estamos hablando de un dineral. O sea, una hipoteca estándar, yo cuando hago las simulaciones, una hipoteca estándar, pues estamos hablando de 30.000 euros, 30 y pico mil euros en una hipoteca normalcilla. Si es una hipoteca de más capital, pues obviamente más dinero. Porque claro, aplicando a futuro, si el Euribor sigue bajo, estás pagando un 2% anual sobre un préstamo de 100 y pico mil euros, pues multiplicado por 15 o 20 años, la verdad que es bastante dinero. Apuntaba aquí o noso compañero Óscar antes a micro pechado algo que creo que é de interés que se pode explicar, que como se pode saber, porque hai xente que a mellor non sabe que ten unha cláusula chan. Bueno, yo creo que hay dos formas, ¿no? Obviamente una es leerse la escritura y en el apartado de la escritura de hipoteca, del préstamo hipotecario, donde viene el tipo de interés, pues ahí normalmente empieza a hablar del diferencial, que es un interés variable, y después, pues según vas bajando, aparecerá una cláusula que pone interés mínimo, cláusula de interés mínimo. Bueno, cada banco utiliza una nomenclatura. Normalmente no pone cláusula suelo, ¿vale? Digo porque es un término que utilizamos coloquialmente, pero allí normalmente se pone limitación mínima o acotación mínima de interés variable, o sea, suele utilizar otra terminología. Y la forma también más normal es ver tus recibos de la hipoteca. Si tus recibos de la hipoteca no han bajado desde los últimos 2 o 3 años, pues prácticamente seguro que la tienes, porque el Euribor ha ido bajando de forma abrupta, con lo cual tu cuota de la hipoteca debería de ir bajando cuando tocan las revisiones, ¿va? Mira, estaba comprobando aquí, segundo os datos que hai da situación das cláusulas chan en Galicia, que no voso caso, o de Rúa Abogados, o 100% de casos que se trataron tiveron éxito na vía judicial. Así es, afortunadamente así es, y prácticamente en la mayoría de los juzgados de lo mercantil, que es donde normalmente se estaba tramitando esto, aunque ahora ya empieza a haber polémica, porque ya ahora hay algunos sitios que en algunos partidos judiciales que entienden que no es del juzgado mercantil y se van a ir a primera instancia, pero los juzgados mercantiles estaban siendo favorables y las audiencias de Galicia pues también están siendo favorables. Aquí la discusión más bien hasta ahora versaba sobre los efectos de la nulidad, sobre la retroactividad. En el debate jurídico, más bien la preocupación en cuanto a cláusulas suelo de personas físicas, de consumidores, ya no es tanto que tengan la razón, porque ya eso, digamos, prácticamente está asumido, sino hasta ahora hay una discusión sobre los efectos. Es decir, si al declararse la nulidad te tenían que devolver todo lo cobrado de más hasta ahora o no. Esta fue la última gran batalla que se libró en el mundo de las cláusulas suelo.
esta batalla ahora, digamos, desde mi punto de vista, aunque siga habiendo polémica, prácticamente ha quedado zanjada por una sentencia del Supremo de 24 de marzo del 2015, en el que ya, digamos, de forma clara el Supremo dice que la retroactividad solo será a partir del 9 de mayo del 2013, que fue la primera sentencia que dictó el Supremo en una acción colectiva declarando la nulidad de cláusula suelo de varias entidades. Bueno, aquí por apuntar un dato máis, que decides que son 300 sentencias favorables representando a máis de 500 afectados neste caso. O deixo aquí porque vamos a cambiar de produto, pero antes, falando de produtos, por si alguén se nos despista, decirlle que estamos no café de redacción de Onda Cero Ourense, que estamos no Café Bar Miguel, de aí que se escoite de fondo como se moven as máquinas, as cafeteras, porque non é por tirarnos flores, pero creo que desde que facemos o café redacción aquí, pois se ve máis movimiento no Bar Miguel. Bueno, e dito isto, pasamos a outras cuestións. Por exemplo, Paula, que outros produtos tes interés en comentar con Pablo Rúa? Pienso que a nuestros oyentes también les gustaría saber un poco sobre los valores Santander, entonces me gustaría que nos explicaras un poco cuántos afectados hay, cómo se vendió el producto. Vale, pues voy a utilizar cifras que quizás no sean exactas porque estoy hablando de memoria y son muchos productos los que estamos tocando, pero si yo mal no recuerdo, en Valores Santander creo que hubo 129.000 afectados. Creo que esta es la cifra, ya digo. Pido perdón si me equivoco, pero creo que son 129.000 afectados. Y bueno, este es un tema que está menos... digamos menos presente, ¿no? Es un producto que, bueno, que realmente la gente no ha reclamado en masa, ¿no? A diferencia de las preferentes. Este es un producto que, bueno, judicialmente tiene sus discusiones. Por ejemplo, en Ourense solo hay una sentencia en este momento y que en ese caso fue favorable a la entidad. Una sentencia de la audiencia, me estoy refiriendo. En primera instancia desconozco si hay más sentencias. Pero bueno, claro, todo depende también cómo se plantee el caso, cómo se lleve, lo que haga el abogado, obviamente, porque las demandas no tienen que ser exactamente iguales. Este producto, digamos, para simplificarlo, es un producto en el que a la gente le colocaban un dinero en bonos que después iban a convertir en acciones a 5 años y que al principio daba una rentabilidad, creo que era del 7 y pico %. Digamos que eso era el gancho, por decirlo de algún modo, ¿no? Un interés del 7 y pico %, pero claro, ellos prefijaban la ecuación de canje, el valor de las acciones, que en un primer momento fue a 16 y pico, que eso es una barbaridad, porque las acciones de Santander están cotizando pues a 6 euros. Con lo cual lo que sucedió es que esto estamos hablando aproximadamente de fechas que se comercializaron en octubre del 2007 y a los 5 años, o sea, primero se hacían unas ventanas de liquidez en las que tú podías canjear por acciones y si no, forzosamente se canjeaban a los 5 años. Claro, cuando se canjearon hubo unas pérdidas de en torno al 55%, 50% del valor de cotización de las acciones. Ellos lo prefijaron a 13 o a 14 y cotizaban a 6. Y bueno, el tema es que aquí hay una querella en la Audiencia Nacional, nosotros estamos personados, ¿vale? Y en esa querella, de hecho esa querella se presentó ante un juzgado de instrucción central de la Audiencia Nacional, la archivó y la propia Audiencia Nacional revocó el auto de archivo y dijo que había que continuar con la causa. Y en esa causa, pues sí que hay indicios de que la comercialización de este producto, pues no fue correcta. Digamos que incluso hay indicios de que, de algún modo, el banco sabía que la valoración que daba a las acciones en ese instante inicial era más elevada de lo que era real, ¿no? Bueno, si hai alguén que teña este produto e quere consultar, xa sabe que ten aquí a Pablo, sí, perfectamente, que se está peleando ca jurisprudencia para poder resolverlo. Igual que este caso, temos algo de Bankia, ¿no? Sí. También sobre las acciones Bankia, estamos hoy completos. Sí. ¿Cuál es la situación de estas acciones? Bueno, aquí también hemos presentado bastantes demandas y en principio aquí la mayor parte de las sentencias son favorables, ¿vale? O sea, las primeras sentencias que hay aquí son de Madrid, de Valencia, hay varias de la Audiencia de Valencia y aquí la cuestión es más sencilla porque
es un tema de la contabilidad de Bankia. O sea, aquí no estamos hablando de que un producto sea complejo ni de cuestiones de perfil, sino algo tan sencillo como que las cuentas de la entidad pues no reflejaban la situación real. Esto fue el famoso cuando Rato, famoso tema, se fue del banco y entró el actual presidente, Gori Gorzar, y tal, que encargaron una auditoría. Bueno, lo habréis escuchado en la televisión, y ahí pues digamos que salió a la luz que la contabilidad o los datos que manejaba Bankia, por ejemplo, en el folleto de la emisión, porque aquí fue una oferta pública de suscripción de acciones en la que hay un folleto en la que se daban unos números, ¿no? En la que se decía que Bankia ganó en el último año X. Bueno, cuando se reformularon las cuentas, pues se pudo comprobar que esos datos no eran correctos, sino que incluso pues había pérdidas. Es decir, entonces, bueno, pues el accionista, obviamente, todo el mundo sabe lo que es una acción, pero uno va a una oferta pública en base a unos datos económicos que figuran en un folleto, que esos datos después no se correspondían con la realidad. El pleito de las acciones de Bankia se basa en eso, digamos, en demostrar que las cuentas de la OPV no eran correctas. Porque está claro que todo o que levamos comentado danou bastante, además, en dos bancos que xa de por sí pues estaba algo danada, ¿no? Porque a xente parece que sempre tuvo mal concepto dos banqueiros, pero bueno, eliminando esa parte, e pensando no futuro, parece que os bancos tamén xa están aprendendo, e as caixas están aprendendo, bueno, ahora son todo bancos, están aprendendo e están cambiando incluso o trato e o discurso co cliente, non? E creo que vos, desde o punto de vista judicial, a hora de defender aos clientes tamén estades colaborando, sendo un pouco unha correa de transmisión de que a xente hai que tratala de outra maneira. Bueno, yo no voy a juzgar la labor de los bancos, porque los bancos todos sabemos que son necesarios y habrán hecho cosas bien y habrán hecho cosas mal, tampoco. Pero bueno, sí es cierto que en cuanto jurídicamente al proceso de comercialización de estos productos, sí es cierto que desde ese punto de vista jurídico se ha hecho mal en cuanto a la información. Que fuese voluntario y doloso o por inconsciencia o falta de información, ahí ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero sí que realmente la legislación en este tema es bastante exhaustiva, bastante técnica, y claro, a lo mejor tú te encuentras que también la gente que está comercializando el producto a lo mejor no lo debería comercializar, ¿entiendes? O sea, yo tampoco sé quién es el culpable, pero si ponen al director de la caja, que a lo mejor un señor que lleva ahí toda la vida, que básicamente lo que hace es captar clientes porque es una persona conocida, honrada y tal, a lo mejor no tiene los conceptos jurídico-financieros necesarios para comercializar ese tipo de producto. Lo que está claro es que la legislación cada vez es más exigente, y ahí sí que supongo que los bancos lo van a incorporar, porque claro, si no se van a encontrar con futuras demandas como en este caso, y claro, con un coste económico y reputacional que supongo que no les interesa, ¿no? Mira, isto non é motivo da charla, da conversa que temos, pero para ir pechando, sí que me interesa pues un punto de vista como abogado e como persoa cidadán de a pé do que se está vendo hoxe en día, porque habrá moita xente en España que dice, bueno, despois do que nos pasou cos bancos e con estes produtos, ahora só nos falta un corralito como de Grecia. ¿Cómo ves ti eso desde aquí? ¿O ves factible que eso pueda pasar en España? Hombre, eso son cosas que exceden de mi conocimiento, porque eso sería de mis competencias, eso sería para un economista. Pero desde el punto de vista profesional, ¿cómo se ve eso? Pero vamos, no, hombre, España yo creo que el sistema bancario, ya digo, esto es una cosa que excede con mucho de mi conocimiento, pero bueno, me parece que es serio, sólido, solvente, está supervisado. Ahora hay un sistema de supervisión, incluso la Unión Europea. No creo que haya ese tipo de problemas, y espero que no los haya. Bueno, todos queremos que non exista, lógicamente, ese tipo de problemas. Para os outros, sí que temos que recordar que Rúa Abogados ten un teléfono de contacto, tamén unha página web, así que Pablo, si queres pues mencionalo antes de acabar. Sí, cualquier cosa nosotros tenemos en nuestra web ruaabogados.es, y ahí pues está toda la información sobre esto que estamos hablando, los teléfonos, las condiciones en las que trabajamos, y ahí está toda la información, digamos. Muy bien, pues gracias a Pablo Rúa, experto en Dereito Bancario, Civil e Administrativo de Rúa Abogados, por atendernos aquí en Onda Cero neste café de redacción. Eu penso que tocamos temas interesantes para poñernos ao día da situación, sobre todo de como se está xestionando desde o punto de vista judicial
os casos de produtos bancarios que se comercializaron dunha forma presuntamente fraudulenta, e que se alguén ten, pois eso, algunha dúbida ou lle aparece algún problema de última hora, que saiba que ten aquí unha posibilidade de consultalo e de tramitalo. Moitísimas gracias, Pablo. A vosotros, gracias. E deixamos os cafés de redacción por esta semana. Volvemos a semana vindeira dende o Bar Miguel, aquí no entorno do casco histórico de Ourense, na Praza de San Martiño. Seguimos en Onda Cero.